propia Suyi Rolón, ex ministra de la Senat, y la abogada, en este caso Cecilia Pérez, porque Jalil Rachid, el titular de la Senat, actualmente le sacó la custodia que ya tenía, alegando que él necesitaba usar de sus hombres, ¿verdad? Pero Enrique Riera ayer habló con Radio Monumental y dijo que él mismo fue el promotor de la ley que buscaba brindar seguridad a los ministros y exministros de la Senat y considera que correspondía que efectivamente Suyi tenga seguridad. Sí. Y ahora esto puso Cecilia Pérez en la red social X. Que es la abogada de Suyi Rolón. Sí, la que habló con nosotros ayer. Y decía que Suyi quedó expuesta al crimen organizado. Hoy dice lo siguiente, hace 4 o 5 minutos escribió esto. La doctora Suyi Rolón agradece a la presidencia a través del ministerio y a la policía la restitución de su custodia personal, también a senadores, a los medios de prensa que se hicieron eco de nuestro pedido, que es responsabilidad del Estado. Más abajo dice la protección de sus habitantes en general y en este caso con específica previsión legal en particular. Lamentamos profundamente que el manejo discrecional del poder exponga la vida y la seguridad de quienes en su momento expusieron su vida. Hay gente, y yo le entiendo a mucha gente que dice, pero ¿por qué tenemos que pagar su seguridad? Y siempre es bueno explicar, en el caso de la Senat, hay una reglamentación especial que habla que hasta 2 años después de ocupar el cargo ellos deben tener seguridad. Recordemos que ella y muchos titulares de la Senat estaban en la lucha contra el narcotráfico, que es parte del crimen organizado peligrosísimo, que siempre busca venganza, y ella fue una de las principales testigos del caso de caída respecto a drogas en nuestro país, más grande de nuestra historia, a ultranza. O sea, justo a ella, que fue la testigo y propulsora del caso más grande de nuestro país en la lucha contra el crimen organizado, lo que refiere al tráfico de drogas, le sacaron la seguridad. Claro, hay casos y casos, ¿verdad? Otra cosa es que estemos hablando de los guardias de seguridad de algún diputado que lo único que hace es traficar influencia, ¿verdad? A mí me dijeron que Noelia Cabrera tiene un policía con ella. ¿Ah, sí? La que está usando justamente un vehículo supuestamente de un narco. ¿Te acuerdas que se fue publicada porque se fue a una ferretería? Bueno, y ayer toda esta situación que se generó con Suyi Rolón y la Senat, se abre también llamativamente una confrontación de bajo voltaje, ¿verdad?, entre el ministro del Interior, Enrique Riera, quien se mostró sorprendido, quien dijo, recordó que ya como mencionabas vos, fue el impulsor de esa reglamentación, de esa ley, y la decisión que tomó el actual ministro, Jalil Rachid, el ministro de la Senat, ¿verdad? Le cuestionó Riera. Y Rachid dijo, y bueno, le voy a pedir a Riera que envíe policías para que la custodien. En realidad la que pidió es Cecilia Pérez. Él dijo nomás ya, pero la que pidió a la presidencia de la República fue la abogada de Suyi. Directamente ya no hablaron con Jalil. Hablaron directamente con Santiago Peña. Claro. Y Jalil nomás dice, yo voy a ver para darle... No, en realidad ya el trámite ya estaba hecho, claro, ¿verdad? No, por eso, o sea, la reacción que tuvo ante el escándalo Rachid fue, bueno, entonces le voy a decir a Riera que envíe policías. Claro. ¿Qué decía Riera? ¿Tenemos esa nota o pasamos la nota de Cecilia? Lo de Riera dice, bueno. Es una ley de protección de agentes especiales de la Senat y tiene un artículo donde habla efectivamente que pasaron 2 años y más allá de afectos o desafectos, simpatías o no, la ley se cumple, ¿verdad? Y tienen que darle protección 2 años. Y la información que yo recibí es que había una resolución que hizo Suyi en ese sentido y que lo que había dicho el doctor Rachid es revocar esa resolución. Pero la ley, no hace falta que yo diga, la ley está por encima de cualquier resolución. No que lo dice, pero la ley dice 2 años y es 2 años. Te guste o no te guste, esté o no de acuerdo, como vos decís, haya o no simpatías personales. Y además, yo no estoy en posición de juzgar el trabajo de la antecesora, pero sí me acuerdo que Ultranza Paraguay estuvo en ese momento. Claro, ella estuvo dirigiendo Ultranza. Por eso te digo, ¿verdad? Yo creo que se tiene que cumplir la ley y las resoluciones tienen un menor rango legal. Antes de ir a la entrevista nomás, Juanca, Zenaida Delgado, la legisladora cartista que viajaba, según todas las denuncias y que ella nunca supo desmentir, a la casa de su suegra con su novio, camioneta manejada por su novio, camioneta al Congreso, iba con un policía. Yo no conozco ningún trabajo anticorrupción o de lucha contra el crimen organizado de Zenaida. Ella tiene un policía, consta en el acta policial. Y le van a sacar a la señora Suyi Rolón un policía. Sí, yo tampoco conozco un trabajo de Zenaida.
Estamos en comunicación ahora sí con la abogada de la doctora Zully Rolón, con la doctora Cecilia Pérez. ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo anda, doctora? Muy buen día a vos, Juan Carlos, a Patricia y a toda la teleaudiencia de NPI. Se le restituyó la custodia a Zully Rolón. ¿Son agentes de la Senad o son policías como había anunciado ayer Khalil Rashid? No, Policía Nacional. Policía Nacional. Policía. De hecho, que la restitución la hace el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional. Ante la negativa de Rashid. Claro, finalmente él plantea como un favorazo que le va a pedir a Riera, ¿verdad? Pero el favorazo le hubiera pedido antes de quitarle la custodia, si el problema era falta de recursos. Finalmente es un reconocimiento de que él está al margen de la ley, ¿verdad? Sí. Si realmente el problema era la falta de recursos, a pesar de que vimos que hace poco la bicameral de presupuesto aprobó un aumento para la Senat, pero en el eventual caso de que haya sido la falta de recursos, hubiera podido evitar dejarle sin custodia y haber hablado con el ministro del Interior o con el comandante de la policía para que le restituyan su personal y ponerle a ella Policía Nacional, como finalmente se hizo. Ahora, ¿con la custodia policial queda salvada la cuestión legal o deben indefectiblemente ser agentes especiales? No. La ley no dice que tienen que ser agentes de la Senat. Dice que tienen que tener seguridad nomás. ¿Y en la cantidad cree suficiente, Zully Rolón? Y le reponen lo que tenía. Ella tenía uno solo. Ella, eso que por supuesto se turnan. Se turnan porque vos no le puedes tener 24 horas a la misma persona todo el tiempo. Hay un esquema de turnos donde uno sale libre y queda el otro, ¿verdad? Porque las guardias son de 24 horas. Sí. Cecilia, ¿cuán peligroso es lo que ocurrió ahora en el sentido, independientemente a que ella vuelva a tener seguridad, de que quedó expuesto cuántos policías tenía o cuántos agentes estaban con ella? O sea, es información privilegiada la que se dio a conocer ayer, y cuán expuesta igual deja a Zully esta situación. Y lo que pasa es que básicamente es aquí hay dos cuestiones que son importantes señalar. En primer lugar, nosotros tenemos, este es un caso de pretensión de ejercicio discrecional y abusivo del poder que se tiene al frente de una institución, que se hace con el objetivo de denostar y de humillar a la doctora Zully Rolón, porque lo que se buscaba era que venga a pedir arrastrada, angustiada, socorro para que se le reponga. Entonces acá se marca una línea donde dice: yo tengo el poder, vos tenés que venir a humillarte y pedirme para que yo te considere a vos. Entonces eso es una actitud muy peligrosa estando al frente de instituciones. Y acá hay que decirlo también, ¿verdad? Yo nunca vi que haya sucedido esto con una persona de sexo masculino. Está también el componente personal y todo esto configura violencia política. Y por otro lado, ¿a quién le deja mal parado? Al gobierno. Cualquier asalto, simulado asalto que le hubiera podido suceder a ella tratando de llevarse su cartera cuando se baja el vehículo y entra a un lugar, podría ser una simulación de asalto cuando realmente es una pretensión de eliminarle o de hacerle daño, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, el objetivo es paralizar. La amenaza siempre es, o el riesgo existente siempre es que uno se paralice y no haga las cosas por miedo. Pero sumado a eso, el Estado está obligado, y acá hay una obligación específica de previsión en el caso de ella, que finalmente se restituye porque el ministro del Interior y la Policía Nacional salen a salvar la actuación poco feliz del ministro de la Senat. Entonces, acá vemos, le escuchamos ayer hablar de que inicialmente él hizo un análisis jurídico innecesario, porque evidentemente era necesario restituirle la custodia. Entonces parece como que se buscó el argumento jurídico para maquillar una vendetta política que ejecutó el ministro de la Senat en contra de la ley, contra la exministra. Ahora, Zully Rolón ya se jubiló, está en la actividad privada. ¿Cuál es en general? Digo, ya está en la actividad privada, y en estos días la vida continúa, Juan Carlos. Uno tiene que irse a trabajar, tiene que seguir produciendo. Ella es docente, no podía suspender todas las clases porque quedarse encerrada en la casa.
O sea, le pudo haber pasado cualquier cosa en el tiempo que estuvo sin custodia, porque desde el momento que le notificaron a las 1 hora que le retiraron la custodia. Bien, muchas gracias por estos minutos, doctora. Gracias a ustedes, que tengamos un resto de jornada. Cecilia Pérez, abogada de Zully Rolón. Bueno, evidentemente hay una pequeña fricción también en el gobierno entre el propio Riera y el propio Rachid, ¿verdad? Porque Riera dice claramente que ella tenía que tener seguridad.